Los medidores presentan una serie de datos técnicos, los cuales debemos conocer todos, tanto usuarios como técnicos y profesionales en el área del gas. Específicamente los medidores tipo diafragma presentan esos datos en el odómetro o en el tablero de lectura o ahí cercano, bien sea en la parte inferior o en la parte superior. El odómetro sabemos que es el componente del medidor para la lectura del consumo de gas. Bien, ¿qué datos técnicos nos presenta un medidor tipo diafragma? Entonces presenta varios datos técnicos, los más importantes y de los cuales hablaremos un poco. Tenemos el caudal máximo. El caudal máximo para el medidor tipo G1.6 que es este que estamos tratando. El caudal máximo es de 2.5 metros cúbicos hora. Y la sustancia a la cual se refieren siempre esos datos es aire, porque el aire es la sustancia referencia para los gases, así como el agua es la sustancia referencia para los líquidos. Entonces estos datos vienen en datos de la sustancia referencia. Ya cuando el instalador va a hacer su trabajo o el profesional del gas, entonces deberá escoger el medidor de acuerdo a lo que vaya a medir. Va a medir gas natural, va a medir GLP, en fin. Existen tablas y hay una tabla donde nos muestra, por ejemplo, que esos datos con máxima 2.5 metros cúbicos hora de aire tienen su equivalente. Por ejemplo, tenemos una tablita aquí que me presenta las equivalencias de los datos de caudal reportadas para medidores G1.6, G2, G2.5 y G4, que son los más utilizados a nivel residencial y comercial. Tenemos el dato del caudal de máximo de aire, del cual estamos hablando, 2.5 metros cúbicos hora. Y ese mismo medidor es capaz de medir 2.5 metros cúbicos hora de aire como máximo, y como máximo puede medir de gas natural 3.23 metros cúbicos hora. Si ese medidor está especificado para medir GLP, lo cual aparece en la ficha técnica, entonces es capaz de medir como máximo 2.03 metros cúbicos hora de GLP en estado gaseoso. ¿Por qué esas diferencias? Entonces esas diferencias hacen referencia a la gravedad específica del gas. El más liviano de todos es el gas natural, y de ese que es el más liviano entre esos tres gases, aire, gas natural y GLP, como es el más liviano, tiene una gravedad específica de 0.6 y entonces es capaz de medir 3.23, muy diferente al del GLP, en el cual solamente es capaz de medir como máximo hasta 2.03. Otro factor o propiedad que influye en esto es el poder calorífico del gas. Presenta mayor poder calorífico del gas el GLP que el gas natural. Muy bien. ¿Qué otro dato técnico tenemos? Tenemos el caudal mínimo, es lo mínimo que es capaz de medir. No es un dato importante, no tan relevante como el otro, porque cuando uno va a hacer la instalación, lo primero en lo que se fija es en lo máximo o si es capaz de medirme esa cantidad que yo necesito. Y todo eso es obviamente de acuerdo con la potencia que se va a instalar. Por ejemplo, para un medidor G1.6 se pueden instalar hasta 32 kilovatios más o menos. De modo que si usted va a instalar más de 32 kilovatios, entonces ya debería buscar otro medidor, como el G2.5, el que le sigue. Recordemos que 32 kilovatios son aproximadamente equivalentes, o hagamos la cuenta, un horno de 4 kilovatios, la cocina de 4 hornillas a gas que es de 8 y 4, 12, el calentador de paso que es de 13 kilovatios, ahí tenemos 12 y 13 son 25, y la secadora que son de 5, 30. Esos 4 aparatos son capaces
O sea, el consumo de esos aparatos lo puede medir un G1.6, aunque un poquitico apretadito, porque recuerden que es capaz de medir hasta 32 y tenemos 30 ahí. El caudal mínimo para este tipo de medidor es de 0.016 metros cúbicos hora, como reporta allí su ficha técnica. Otro dato muy importante, por no decir menos, por decir es fundamental, es la temperatura de medición. Este dato lo pasan mucho por alto las personas, digamos, aquí en Medellín dando como por obvio que nos sirve para cualquier parte del área metropolitana, pero hay que tenerlo en cuenta en sitios donde las temperaturas son muy bajas. Por ejemplo, este medidor tiene un rango de temperatura entre menos 20 grados centígrados y 60 grados centígrados. En Europa, por ejemplo, o en zonas donde la temperatura sea inferior a 20 grados centígrados, este medidor no se puede utilizar porque aparecen problemas de humedad, cristalización del agua y demás y otros asuntos adicionales. Eso todo afecta al funcionamiento del medidor. Bien, tenemos la presión máxima del medidor, fundamental. Esa presión máxima, eso quiere decir que es la presión que puede, máxima a la que puede trabajar ese equipo. Y esa presión proviene del regulador. Recuerde que en el centro de medición, después del regulador, está el medidor. Entonces, un regulador que se asocie con este medidor en el centro de medición no podrá, no podrá entregar una presión superior a 50 kilopascales. Y para que tengamos una idea, más o menos 14.7 libras de presión son aproximadamente 100 kilopascales. O sea que si tenemos 50 kilopascales, tendremos aproximadamente 7-8 libras de presión. Es una presión bastante holgada la que se tiene allí. Recordándoles aquí equivalencias, 14.7 libras de presión son aproximadamente 100 kilopascales, son aproximadamente, y es aproximadamente un bar. Bien, por último se reporta otro dato que, si bien algunos no consideran como muy importante, pues también hay que tenerlo en cuenta, que es la presión mínima. De todas maneras, obsérvese ahí que tenemos caudales, un rango de caudales, caudal máximo y caudal mínimo, tenemos presión máxima y presión mínima y temperatura, o sea que tenemos allí una relación de presión, volumen, temperatura, el volumen incluido en el caudal, porque todos sabemos que caudal es volumen sobre tiempo. Muy bien, espero que te haya servido este tutorial. Si es así, entonces nos puedes apoyar dándole me gusta y te invitamos a que te suscribas al canal. Ahí estamos publicando constantemente. Hasta la próxima.